Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. Hoy, bueno, tenemos preparado otro discurso para ustedes. Se llama Cocodrilos Espirituales del Elder Boy Capacker, así que comencemos. Cada mes vamos a salir de hablar sobre discursos de la conferencia más reciente, Actuales, ya, ajá. y hacer un discurso antiguo. Entonces, esta vez que quisimos hablar sobre ese discurso de Elder Boyke Packer, Del año 1976. 6 de la conferencia de abril. Ok, este discurso se dio en aquella conferencia por el Elder Packer, pero se volvió a citar en la Liaona de octubre del 2002. Así que les vamos a dejar el link para que ustedes puedan leerlo. Es muy bueno el discurso. Ok, y Brookie, no sé si tú quieres hacer el resumen o lo hago yo acerca Lo de... hacemos juntos. Ok, empecemos. Ok. Una vez había. No, está bien. Ok. Elder Packer tenía un amor por animales y siempre quería ir a África a ver animales salvajes, ¿viste? Ujú. Y como apóstol pudo ir cuando fue a África para dedicar iglesias. um, Estaba allá durante su cumpleaños. Septiembre, ya él dice que en 8 días, no, en 7 días dedicaron 8 nuevas iglesias, Ya, ¿no? yeah, Sí. increíble. Estaba Ujú. trabajando muy duro. Y bueno, el día de su cumpleaños, el 10 de septiembre, para estar exacto, um, uh, el presidente de misión explicó a él que iban a ir a un safari, se A dice, un tour y a un a parque un tour, zoológico, ¿no? ya, por el día de su cumpleaños para celebrar. Y él estaba como, oh, es mi sueño. Entonces, hubo algunas complicaciones y tuvieron que quedar en, no el hotel, pero el lugar, un lugar, y perdieron el tiempo para poder ir a ver esos animales. Y él estaba hablando con uno de las guías del parque, contando todo su conocimiento que sabía sobre los animales. Y ese guía estaba bien impresionado que él sabía tanto Ajá. y decidió hacer como un favor. Y llevar, claro, y lo llevó. Bueno, la cosa es que él explica es que en África, en Sudáfrica, los zoológicos son muy diferentes porque en aquella época, antes del año 76, él dice que ya los zoológicos eran que las personas estaban en jaula y que los animales andaban sueltos, ¿no? Entonces ellos para tomar ese tour del zoológico necesitaban viajar en la noche, quedarse cerca donde estaba este zoológico y en la mañana siguiente ir temprano en el auto para dar la vuelta por los campos donde estaban leones, elefantes y un Claro. montón de otros animales, ¿no? Entonces dice que mientras iban de viaje en la noche para quedarse en ese lugar, algo pasó con su auto, que el motor falló, algo pasó, no pudieron llegar y él estaba, ¿qué hago, no? Y ahí es donde aparece este hombre, él hablando con el de Parker, y le dice, pero yo te puedo llevar aquí. Y lo llevó a un lugar al otro día que estaba a 30 kilómetros donde se estaban quedando, ya que él no pudo participar del tour del zoológico. Entonces el hombre le dijo, aquí vas a ver todos los animales como si estuvieran en el tour, ¿no? Ujú. Entonces fueron a este lugar y ok, ¿tú quieres contar la parte de la No, poza? el lugar es, ¿cómo se llama? ¿Un pozo? Un pozo, ya. Ya, es un pozo, o sea, un lugar de agua donde los animales vienen a A tomar, tomar agua. Ujú. pero estaba bien seco y no había mucho, era más barra, Más ¿cierto? barro, claro. Barro. Entonces, pero igual había animales ahí.
pero él anotó que un animal se iba a acercarse a tomar agua, pero luego como se asustaba y se iba, ¿cierto? Claro, en el discurso él dice que los elefantes iban a este lugar a tomar agua y dejaban las pisadas en el barro, ¿no? Entonces, cuando otros animales se iban acercando en las pisadas del elefante, Claro, se escondían los cocodrilos. ya, Entonces, cuando otros animales se acercaban, los cocodrilos estaban escondidos en las pisadas de los elefantes. Y ahí es donde el Elder Parker le dijo, no, me estás tomando el pelo, ¿cómo se va a esconder un cocodrilo en la pisada de un claro, elefante en el barro, no? él preguntó a la guía, ¿por qué este animal está asustado? Ujú. Y la guía dijo, cocodrilos. Y como Jorge estaba diciendo, él estaba como, no, ¿cómo es Sí, él posible? mismo dice en el discurso que él pensó que la guía se estaba burlando de un inexperto turista como él, ¿no? Que no sabía nada del entorno. Entonces él no creía y volvió a preguntar Ujú. por qué nuevamente y le volvieron a decir, bueno, porque hay cocodrilos en las pisadas de los elefantes. Y él dijo, no puede ser, no. Sí, entonces, sí, la guía dijo, ok, vamos. Y se acercaron, fueron en el auto y se acercaron al pozo, ¿se llama? Ujú, Al pozo. Y la guía señaló, dijo ahí. Y el de Packers miró y miró y lo vio escondido en la ujú. barra. Eh, en el En el barro barro ya. Ujú. estaba un cocodrilo enorme. Y fue una experiencia ah, que humilló mucho a Elder Bagger porque él pensaba que sabía todo sobre los animales de África, pensaba que era como una mentira que un cocodrilo podía estar ahí y por su orgullo no quiso escuchar su guía hasta que se dio cuenta por sí mismo que estaba diciendo la verdad. Ajá. Ahora, él relaciona toda esa experiencia con cocodrilos espirituales. Y queremos leer algunas partes Ujú. um, y hablar un poco más de eso. Sí, él dice bueno, después que vio el cocodrilo, él dice, wow, oye. Él dice, me parecía tan claro que no podía haber ningún cocodrilo escondido allí y me sentía tan seguro de mí que probablemente me hubiera acercado sin temor. Mi arrogancia me hubiera costado la vida, pero el guía lo fue suficiente, pero el guía fue suficientemente paciente para enseñarme. Y bueno, esto nos pasa muchas veces, ¿no? Nuestro orgullo nos lleva a, el decir que yo sé, yo he leído, yo lo he hecho antes, no Yeah. pasa nada. Y a veces personas nos advierten, no hagas eso, no vayas hasta allá, no hagas esto. Pero el orgullo es el que no, nos hace caer, ¿no? Nos dice. Bueno, más adelante en el discurso hay una historia de un joven de Alemania que por no escuchar al guía se lo devora un cocodrilo. También. Ujú. Ujú. Entonces él dice, aquellos que los han precedido en la vida han inspeccionado estos pozos, las charcas, ¿no? Y elevan su voz de advertencia para prevenirnos contra los cocodrilos. Entonces relaciona estos cocodrilos como amenazas espirituales que pueden haber en nuestra vida. Y hay personas que ya han pasado por eso y que nos dicen, hey, ya, no haga esto, yo pasé por eso. O conocen más de la vida y tienen experiencia, no necesariamente han pasado por una experiencia así, ¿no? Claro, son nuestras guías, lo que él describe en su discurso. Um, y quisimos hablar de esas personas que son guías. ¿Quién son? Ujú. ¿Y dónde podemos encontrar esas guías? Um, Jorge y yo estamos hablando de esas dos preguntas
Y hoy lo pensó como em, de primero a las personas que son más cercanas a nosotros, Ujú. que serían nuestros padres, em, que ellos han pasado por muchas etapas de la vida, em, aunque ciertas cosas y ciertas partes de cultura pueden cambiar, hay ciertos aspectos de la vida que siempre van a permanecer. Y esas son las cosas más importantes que ellos eh, tienen la experiencia y sabe cómo manejarlo y sabe dónde están esos cocodrilos espirituales. Sí, yo tengo un ejemplo sobre eso. Cuando era joven, a mí me gustaba ir en contra de los trabajos donde estaba, ¿no? Cuando tenía 20, 21 años. Y tenía la tendencia de irme porque no me gustaba el ambiente o el jefe, qué sé yo. Y mi papá siempre me decía, tienes que soportar, tienes que estar ahí, tienes que ser humilde, tienes que mostrar paciencia, tienes que hacer lo que te piden. Y claro, orgullosamente uno me iba o buscaba otro trabajo, ¿no? Pero siempre no, me quisieron aconsejar para hacer lo correcto porque ellos entendían lo que era estar sin trabajo, lo que era no tener a veces como lo suficiente. Ujú. Exacto. Claro. Un buen consejo. Sí, como los padres ah, a veces no queremos escuchar esas guías, especialmente los papás. A veces pensamos que sabemos mejor que ellos, pero siempre después de cierto tiempo nos damos cuenta de qué tan sabios son y reflejamos como tú hiciste ahorita en lo que estaba tratando de hacer Ujú. tu papá por ti. Sí, bueno, cuando uno es joven no tiene mucho interés de aprender de los papás porque vive tan cerca de ellos, conoce tan cerca los errores de ellos, que piensa que no tiene nada para, que no tienen nada para darnos porque conocemos sus errores, ¿no? Y ponemos nuestra confianza a veces en personas que son afuera de nuestro hogar, que no está mal porque hay personas muy buenas, pero también hay influencias que nos pueden alejar. Ah, claro, y bueno, eso es con los padres, creo que esa es Claro. la primera fuente y sean como sean, ¿no? Hayan hecho lo que hayan hecho, los errores que hayan cometido, los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos y van a querer ayudar a sus hijos, van a querer aconsejarlos. A veces no van a tener las palabras exactas, no Ah, van a ser perfectos en el consejo, pero jamás debemos dudar de que quieren lo mejor para claro. nosotros como hijos, ¿no? Y honestamente, los guías que a veces son más sabios, a veces son los que han sido mordidos un poco por cocodrilos y sabe de, de cómo se siente a caer, cómo se siente a sanar. Bueno, Eh, mordido por los cocodrilos, para aclararlo a los que no están lo escuchando, que es, es cometer pecado, ¿no? Caer en yeah, pecado, caer en la tentación. claro, o cualquier cosa que nos puede pasar en la vida, ¿no? Ujú. Y um, es cierto, los padres nunca son perfectos, jamás, pero con esas imperfecciones también hay muchas lecciones importantes que ellos han tenido que pasar, que nosotros hemos tenido que pasar. Ujú. Y con eso, eh, esas experiencias nos sirven para aconsejar a nuestros hijos. Es como lo que pasó con Alma Hijo, ¿cierto? Él experimentó lo que es ser mordido por un cocodrilo y él aconsejó a sus hijos de no tan solo de cómo era sanar, pero también de no caer. No, Nuevamente. Ujú. ajá. Entonces, um, para ser una guía no hay que ser Perfecto. perfecta, pero es um, a seguir esforzándose nomás.
para Ujú. dar lo mejor a los hijos, ¿no? Claro. Bueno, como dice el doctor Marshall Rosenberg, a veces no es bueno querer enseñar porque crea una barrera, pero sí es bueno querer motivar, querer resaltar aspectos positivos de los otros. Y a lo mejor esa es la cosa con los hijos, ¿no? Si queremos tener una buena relación con ellos, evitemos querer enseñarle todo y que a veces ellos experimenten por sus propias experiencias, ¿no? Claro, Sobre todo cuando están en una edad para hacerlo. Obviamente que si tienen 3 4 años uno debe mostrarle y enseñarle. Pero es como cuando aprenden a caminar, ¿no? es cierto. No Poco puede, a poco. no puede evitar que se caiga, se va a caer cuando Es, aprenden a caminar. sí, es parte de cómo los bebés aprenden de cómo apretar los músculos, cómo levantar su cuerpo. Y podemos aplicar eso el resto de la vida porque siempre van a caerse. Ok. Está bien. Ujú. Ok, entonces los padres serían los El primero. primeros guías que tenemos, pero luego hay otros guías, ¿cierto? Amigos, familiares que son como los abuelos, Ujú. los hermanos, los Hermanos tíos, mayores, claro. claro, y menores, Ya, ¿cierto? sí. No Sí, tienen que claro. tener mucha edad para Ujú. tener A veces guía, un para buen ser guía, guía. claro, cualquier persona que se puede preocupar bien de Ujú, ti, ¿no? O sea, claro, me refiero a que se puede preocupar bien en el claro. sentido de que quiere algo bueno para ti, ¿no? Ujú. Cualquier persona que está tratando de seguir el espíritu también, También. ¿cierto? Ujú. Y eso incluiría los líderes de la iglesia. Am, ellos tratan de advertir a los miembros de los peligros espirituales que están ahí. Am, entonces, esos serían los guías. Pero ¿dónde están? Ok, Bueno, quiero comentar algo más sobre ya. los líderes de la iglesia que también son guías para nosotros y hay que escucharlo. Ah, bueno, lo que quiero comentar es que ellos no tienen todas las respuestas a nuestras preguntas de la vida y que hay preguntas que tienen, respuestas que vienen solo de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Si debo continuar con mi matrimonio? ¿Cómo debo criar a los hijos? Ellos no tienen todas las respuestas. Pueden ayudarte a buscar el espíritu, a darte guía a través del espíritu, pero nosotros somos los que debemos buscar esas respuestas, ¿no? Ahora, que nos adviertan de los peligros espirituales, por ejemplo, de no cometer ciertos actos que nos pueden llevar a cometer un pecado grave. Sí, claro, pero hay preguntas, como digo, que nosotros debemos buscar las respuestas porque es algo ya de revelación personal, ¿no? Es cierto. Como qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar, si estoy saliendo con una niña, debo casarme con ella, debo orar a Dios y preguntar de qué manera debo yo con mi familia vivir el día de reposo, hablarlo con la familia. Y a veces nos quedamos con lo que el líder nos dice y vivimos de una forma en que me gustaría a lo mejor hacer algo diferente, ¿no? ¿Se entiende lo que... Sí, no? Cierto, sí, ok. sí, no hay que depender. am, ya, está bien lo que está Y diciendo. también, bueno, hay que, cuando nos dan consejos, también debemos analizar el consejo si es algo que yo debo buscar por mí mismo. Ok, yo recuerdo líderes diciéndole a los hermanos cómo usar la corbata, ¿no? Entonces, está bien cómo usar la corbata aquí en la camisa, cómo hacer el nudo, está bien, ¿no? Pero ahora, si hay un hermano que quiere usar barba y el líder le dice, hey, tú no puedes usar barba, no es doctrina. No me estoy diciendo que está bien o que está mal, pero ya debe ser algo que uno debe buscar las respuestas personalmente, ¿no? Está bien, está bien. Un buen guía va a ayudar a la persona a encontrar sus propias Ujú. respuestas con Dios. Ya, con Dios. Sí, sí. Am, va a guiarnos. Ujú. Bueno, am, estamos hablando de que esas personas, esas guías, jamás van a estar al lado del agua. Y eso es algo que podemos usar para discernir a
a qué guía estamos escuchando. Porque guías que son inspirados por Dios van a querer estar muy lejos de los cocodrilos. Um, Ujú, y, y hay que tener eso en cuenta. A veces um, hay personas que nos pueden influir, um, pero están en un lugar espiritualmente donde está como tocando el cocodrilo o queriendo dar comida al cocodrilo y um, hay que hacer lo que hizo José um, de Egipto. Lo que él hizo fue a ir corriendo de ese lugar. sí, bueno, en ese punto es necesario huir, ¿no? Porque ya ahí es violar un mandamiento ah, de Dios, ¿no? La cosa es que todas estas tentaciones, estos cocodrilos espirituales, van a venir muy sutil, ¿no? Sí, Van a venir suavecito. No, a lo mejor la esposa de Potifar le dijo a José, ven, oye, ya, de inmediato. Y no fue sutil, pero recordemos que todos estos peligros espirituales son sutiles. Tú bien lo decías antes de comenzar. Es decir, hoy día no es necesario leer, leíste ayer, ¿para qué vas a orar? Ya oraste una vez. No es necesario ir a la iglesia, quédate en la casa si estás enfermo, te sientes cansado. Ok, no cumplas tu llamamiento, ¿para qué vas a ir tantas veces en la semana? yeah, No hagas servicio. Entonces son sutiles, ¿no? Oh, estoy gastando mucho dinero en el servicio, estoy como... Oh, no sé, es sutil, ¿no? Es algo como claro. que de repente te diga, ya, no, ven aquí y peca, ¿no? Claro, eso sí es algo que estamos hablando antes de qué son los cocodrilos espirituales y eh, tú habías mencionado que son influencias negativas y como estás diciendo ahora, esas influencias sí son muy suaves. Ujú. Aunque un cocodrilo como ataque de repente, um, quizás la forma en que Satanás ataca ahora con cocodrilos espirituales es más con la confusión de esconder el cocodrilo para que se ve seguro, se Podemos ve, caminar. podemos nadar en en ese agua, no hay nada ahí. Um, entonces, sí, él hace eso. También con otra forma de cocodrilo que estamos hablando era el orgullo. Claro, porque el orgullo es lo que te hace llegar hasta donde está la charca y el cocodrilo escondido, ¿no? Como bien decía el Elder Parker, que él no creía que había un cocodrilo, que es imposible. Yo he leído mucho sobre animales y esto no ocurre. Y él bien dice en el discurso, yo por mi arrogancia podría haberme acercado hasta la charca y hubiese sido devorado por un cocodrilo, ¿no? Y el Ujú. orgullo, claro que nos hace caer cuando, bueno, no seguimos el consejo de los padres, de los líderes, creemos que sabemos y, y caemos fácilmente en... Claro, porque el orgullo causa como una barrera, causa que nuestros corazones no sea algo donde no dejamos de ser receptibles Ujú. receptivos Receptibles ya, o al espíritu, receptivos ya. ya receptivos al espíritu, Ujú. como que es poner una barrera, porque cuando uno piensa que ya sabe, deja de buscar guía, deja De aprender, ¿no? de aprender. Y eso es lo que es el propósito de por qué estamos aquí, es aprender y progresar
Y si pensamos que ya sabemos, eso es como una mordura en sí. Sí, siempre es bueno. Bueno, yo recuerdo en mi misión un hermano que era el consejero de la misión. Y este hermano fue a una conferencia en el distrito donde estábamos sirviendo y él compartió que en Argentina había visto como un grupo de personas que trabajan para el gobierno Ujú. habían plantado un árbol y al árbol le habían puesto un palito al lado del costado amarrado para que el árbol creciera derechito. Entonces él usó este método que tenían para que los árboles crecieran derechos y no se empezaran a arquear o caer mientras iban creciendo, con los guías, ¿no? ¿Quiénes son nuestros guías? ¿Cómo los podemos encontrar? Y él bien mencionó que en la iglesia obviamente vamos a encontrar muchos guías, personas que son buenos ejemplos, amigos, líderes, padres. También en la universidad, Ujú. que hay personas que son buenas. Yo recuerdo en la universidad que estudié en Chile, había un profesor, profesor Lenz, muy buena gente y un muy buen líder, guía. Él me ayudó un montón a buscar, a entender cosas nuevas, a aprender. Y en todo lugar podemos encontrar guías, personas. Me Ahora, gusta ese ejemplo. sí, debemos buscarnos en lugares que, que sabemos que van a ser adecuados para tener un guía, ¿no? Como iglesia, escuela posiblemente, lugares donde hacemos deporte, un coach puede ser un guía, ¿ok? O diferentes guías, diferentes mentores, Ujú. pero si voy a una fiesta, a un lugar nocturno y conozco a alguien, es muy difícil que pueda ser un guía que te guíe para hacer cosas positivas. A lo mejor va a ser muy Claro. buena gente, pero en el ambiente en que se rodea, a lo mejor te va a decir, oye, juntémonos aquí el próximo viernes y va a estar una vez por semana yendo a un centro nocturno, oye, tomemos una cerveza, no hace mal, está bien. Claro, es como que el cocodrilo no puede ser la guía. El guía, claro. Sí, tiene que discernir Así que hay eso. que tener ojo dónde encontramos esos guías, ¿no? Ujú. Sí, 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 como sí, el arbolito que tiene el palito en el costado, que lo guía para que crezca derechito. claro, no hay que sacarlo. Y como Hasta que esté padres, firme, ¿no? claro, como padres a veces pensamos que tenemos que sacar esa estructura o esa voz de guía. am, a veces padres lo saquen temprano, pensando, oh, mi hijo, él está listo, él puede tomar sus decisiones propias, o no que O sea. puede elegir qué ver en la Yeah, televisión, yeah, o ella puede usar el computador en el cuarto. claro, le Ajá. dan un poco más de. De libertad, piensa, ¿no? Y no estamos diciendo que hay que como encarcelar, encarcelar los hijos, pero sí hay que mantener cierta estructura y poco a poco em, sacar palitos cuando están firmes ahí, con su testimonio, con su fe y relación con Dios, más que nada. Porque Él Ujú. es el mejor guía de Sí, todo. claro. Bueno, José Smith dijo que había que enseñar principios correctos para que se gobiernen por sí mismos, ¿no? Ujú. Y obviamente hay un momento en que no es bueno restringir cada cosa. Si le dicen no a cada cosa, No, van a crecer con la estamos idea, hablando voy del a cumplir evangelio. 18 y voy a poder hacer eso, ¿no? No, no es así. Pero sí, parte de enseñar los principios es de poder tener un hogar donde viven Ujú. esos principios. ¿Qué sería esos palitos? Eso como familia hacemos oración familiar. Eso como familia vamos a hacer noche de hogares y hablar Leemos. consejo familiar. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a visitar el templo. Eso es como son los palos Ujú. o guía que ayuda a los niños a estar lejos de los cocodrilos y crecer firme, ¿cierto?
Cierto, a mí me gusta muchísimo el tema porque, bueno, nosotros tenemos 3 hijos y nos esforzamos para ir a la iglesia cada domingo y no ponemos ninguna excusa para no ir a la iglesia, excepto cuando era la pandemia, que la iglesia estaba cerrada, tenemos que hacerla en casa, pero no hay jamás un momento en que digamos, oh, me siento enfermo, voy a quedarme en casa, o no me siento bien, estoy cansado, porque eso le da a entender a nuestros hijos, oh, si yo me siento enfermo también puedo quedarme aquí. Entonces jamás tenemos como, no hay una discusión por ir a la iglesia. Jamás en nuestro tiempo que hemos vivido aquí, siempre vamos a la iglesia y siempre llevamos a los tres, ¿eh? Se porten como se porten en la iglesia. Una vez un hermano me dijo, hey, puedes controlar a tu hijo en el quórum de Eldre. Y yo dije, bueno, va a ser muy difícil porque justo habíamos vuelto de la pandemia, la guardería no estaba, no habían hermanas para la guardería y qué iba a hacer, tenía que estar en el cono. Y aunque les molestara, ahí estaba el mío saltando en la silla, ¿no? Bueno, yo creo que parte de por qué no ponemos esas excusas es porque por el testimonio que tenemos. Ujú. Amamos la iglesia de Jesucristo, aunque los miembros como nosotros somos imperfectos, igual amamos estar ahí escuchando la palabra de Dios, estar con nuestros hermanos, de participar en la Santa Cena. Significa mucho, Ujú. significa todo para nosotros. Y por eso ninguna excusa es válida para dejar esas bendiciones a un lado. No, claro. Sí. Así que, bueno, ese es el discurso de esta semana. Ah, gracias por escucharnos. Claro, quisimos leer una cosita más antes em, sobre las guías. Dice, aceptar guía y consejo de otras personas parecería ir en contra de nuestra naturaleza humana, especialmente en la época de la juventud. Sin embargo, no obstante, la convicción que podamos tener de lo mucho que sabemos o deseo que sintamos de hacer algo, hay veces en que nuestra existencia misma depende de la atención que pongamos a nuestras guías. Y especialmente la guía del Espíritu, Ujú. la guía de nuestro Salvador, la guía de las Escrituras. Esos dependemos en esas guías 100%. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Tuvo una muy buena charla, así que Mm. gracias. Bueno, les invitamos a que se suscriban. Dejen comentarios acerca de qué piensan ustedes sobre los cocodrilos espirituales. ¿Qué podrían ser otros cocodrilos espirituales para poder como compartir a lo mejor otras maneras en las que podemos evitar caer en estos cocodrilos espirituales? Y bueno, coméntenos, déjennos sus comentarios. Así que nos vemos la próxima semana, vamos con otro Bye. discurso. No, la próxima semana es conferencia. Así Sí. que véanla, no fallen. Vamos a estar revisando la conferencia. Así que estén muy bien. Bye.